La nueva novia de mi papá es mi exnovia, y ahora estamos en la misma casa. Hace unos meses, mi vida estaba bastante tranquila. Había terminado mi carrera, encontrado un trabajo decente y estaba listo para enfrentar el mundo adulto. Todo iba bien hasta que mi papá me llamó un día para decirme que tenía una nueva novia y que quería que la conociera. No le di mucha importancia al principio. Mis padres se habían divorciado hace años, y mi papá había salido con varias mujeres desde entonces. Pero esta vez, las cosas iban a ser muy diferentes. Mi papá y yo teníamos una relación bastante cercana, así que cuando me pidió que fuera a cenar a su casa para conocer a su nueva novia, acepté sin pensarlo 2 veces. Llegué a su casa un poco antes de la hora de la cena y me encontré con mi papá, quien parecía más feliz que nunca. Me llevó a la sala de estar y me presentó a su novia, que estaba de espaldas en ese momento. Cuando se dio la vuelta, casi se me cayó la mandíbula al suelo. Era Sofía, mi exnovia de la universidad. Sofía y yo habíamos salido durante 2 años. Tuvimos una relación intensa y apasionada, pero también llena de altibajos. Finalmente, rompimos porque nuestras diferencias eran demasiado grandes para ignorarlas. Yo estaba devastado por la ruptura, y pasé meses tratando de superarla. Verla ahora, parada frente a mí, sonriendo y actuando como si nada hubiera pasado, fue como recibir un balde de agua fría. Intenté mantener la compostura mientras mi papá nos presentaba formalmente, sin tener ni idea de nuestro pasado. Sofía, por su parte, parecía bastante tranquila, lo que solo me confundía más. La cena fue un verdadero suplicio. Cada vez que Sofía me miraba, sentía que mi corazón iba a explotar. Mi papá, ajeno a todo, estaba feliz de vernos llevarnos bien. No podía creer lo surrealista que era la situación. Después de la cena, mi papá me pidió que me quedara un rato más para charlar. Nos sentamos en la sala de estar, y él comenzó a hablar sobre lo feliz que estaba con Sofía, lo increíble que era y cómo ella lo había cambiado para bien. Mientras lo escuchaba, no podía evitar sentir una mezcla de enojo y confusión. ¿Por qué Sofía nunca le había dicho quién era yo para ella? ¿Por qué ella había decidido salir con mi papá? Unos días después, recibí un mensaje de Sofía pidiéndome que nos reuniéramos para hablar. Acepté, aunque estaba lleno de preguntas y no sabía si estaba listo para las respuestas. Nos encontramos en una cafetería cercana, y después de los saludos de rigor, Sofía fue directa al grano. Sé que esto es raro, pero quiero que sepas que no sabía que eras el hijo de tu papá cuando empezamos a salir, dijo, con una expresión de genuina preocupación en su rostro. Solo me di cuenta cuando vi una foto tuya en su casa, y para entonces, ya estaba demasiado involucrada para salir corriendo. Intenté procesar lo que estaba diciendo. Sofía continuó, explicando cómo había conocido a mi papá en una conferencia y cómo habían conectado de inmediato. No sabía qué pensar. Por un lado, estaba furioso por la situación en la que nos encontrábamos, por otro, parte de mí entendía que había sido una coincidencia desafortunada. ¿Y qué planeas hacer ahora?, le pregunté, incapaz de ocultar mi frustración. Quiero que esto funcione, respondió ella. Me importas mucho, pero también me importa tu papá. No quiero que esto arruine nuestra relación. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos tratando de encontrar una solución a esta complicada situación. Finalmente, acordamos intentar mantener las cosas civilizadas y no decirle nada a mi papá por el momento. No quería romper su felicidad, pero tampoco estaba seguro de cómo manejar mis propios sentimientos. Las semanas siguientes fueron una verdadera prueba de resistencia. Intenté evitar pasar demasiado tiempo en la casa de mi papá, pero siempre que lo hacía, Sofía estaba ahí. Trataba de comportarme normalmente, pero cada interacción era un recordatorio constante de nuestro pasado. Mi papá seguía sin sospechar nada, y verlos juntos, felices, era una especie de tortura silenciosa. Un día, mientras estaba en mi apartamento, recibí una llamada de mi papá. Sonaba preocupado y me pidió que fuera a su casa de inmediato. Llegué en menos de 20 minutos, mi mente corriendo con todas las posibles razones de su preocupación. Cuando llegué, mi papá estaba sentado en la sala de estar, con la cara seria. Necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo, su tono grave. Sentí un nudo en el estómago mientras me sentaba frente a él, esperando a que continuara. Es sobre Sofía, dijo finalmente, y mi corazón dio un vuelco. He notado que hay algo raro entre ustedes dos. ¿Hay algo que necesite saber? Sentí como si el tiempo se detuviera. ¿Debería decirle la verdad? ¿O seguir con el plan de mantener todo en secreto? La mirada de mi papá era penetrante, y supe que no podría seguir ocultándole la verdad por mucho más tiempo. Decidí empezar a hablar,
pero justo cuando iba a abrir la boca, la puerta de la casa se abrió y Sofía entró, con una expresión de pánico en su rostro. «Tenemos que hablar, todos nosotros», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. La tensión en la habitación era palpable. Mi papá, Sofía y yo, atrapados en una tormenta de secretos y emociones. Lo que sucedió a continuación cambió nuestras vidas para siempre, y no estaba preparado para lo que venía. Sofía se sentó junto a mi papá, y yo permanecí en mi lugar, sintiendo como el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Podía ver el miedo y la determinación en sus ojos, y supe que finalmente íbamos a enfrentar la verdad. Mi papá, visiblemente preocupado, nos miraba a ambos, esperando respuestas. «Papá, hay algo que necesitas saber», comencé, mi voz temblando ligeramente. «Sofía y yo tenemos una historia juntos, fuimos pareja durante 2 años en la universidad». La expresión de mi papá cambió de preocupación a incredulidad. Se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Cómo es posible que no me hayan dicho nada?», preguntó, su tono una mezcla de confusión y dolor. Sofía tomó su mano y lo miró a los ojos. «No lo supe hasta que ya era demasiado tarde», explicó. «Cuando me di cuenta de quién era tu hijo, ya estaba enamorada de ti. No quería herirte ni perderte, así que decidimos mantenerlo en secreto». Mi papá apartó la mano y se levantó, caminando de un lado a otro de la sala. Esto es demasiado», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. «¿Y qué esperan que haga ahora? ¿Cómo se supone que maneje esta situación?». Sofía y yo intercambiamos miradas, sin saber qué decir. La tensión era insoportable. Finalmente, mi papá se detuvo y se volvió hacia nosotros. «Necesito tiempo para pensar», dijo, con una firmeza que no había visto en él antes. «No puedo lidiar con esto ahora mismo». Se fue a su estudio y cerró la puerta detrás de él, dejándonos a Sofía y a mí en un incómodo silencio. Ella parecía a punto de llorar, y yo no sabía cómo consolarla. Nos quedamos ahí, en esa sala que ahora parecía más fría y distante. Pasaron unos días en los que apenas tuve contacto con mi papá. Cada vez que intentaba llamarlo, sus respuestas eran cortas y cortantes. Sofía también trató de hablar con él, pero no tuvo más suerte que yo. Estábamos en un limbo emocional, sin saber qué hacer ni cómo avanzar. Unos días después, mi papá me llamó y me pidió que fuera a la casa de nuevo. Esta vez, cuando llegué, la atmósfera era diferente. Mi papá parecía más tranquilo, aunque todavía había una sombra de tristeza en sus ojos. «Estuve pensando mucho en todo esto», comenzó, sentándose frente a mí. «Y he llegado a una decisión. Amo a Sofía, pero esto es demasiado complicado para ignorarlo. Necesito saber si puedes superar esto y aceptar nuestra relación. Porque si no puedes, tendré que reconsiderar las cosas». Su pregunta me dejó helado. No solo estaba pidiendo mi aceptación, sino que también estaba poniendo su relación en mis manos. Me tomé un momento para reflexionar, recordando los momentos felices que había compartido con mi papá y la conexión que todavía sentía con Sofía. «Papá, no voy a mentirte. Esto es muy difícil para mí. Pero también veo lo feliz que eres con Sofía. No quiero ser el obstáculo en tu felicidad. Necesito tiempo para acostumbrarme, pero estoy dispuesto a intentarlo». Mi papá asintió, visiblemente aliviado. «Eso es todo lo que puedo pedir», dijo, sonriendo débilmente. «Vamos a tomarlo un día a la vez». Sofía apareció en la puerta, habiendo escuchado nuestra conversación. Se acercó y me abrazó, y por primera vez en semanas, sentí que había una posibilidad de que pudiéramos superar esto juntos. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a mejorar lentamente. Mi papá, Sofía y yo trabajamos juntos para reconstruir nuestra relación. Hubo momentos incómodos y discusiones, pero también hubo risas y nuevos recuerdos. Poco a poco, empezamos a encontrar una nueva normalidad. Sin embargo, justo cuando pensaba que lo peor había pasado, ocurrió algo que nadie esperaba. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz femenina al otro lado me saludó. «Hola, ¿es este Daniel?» «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Soy Marta, la exesposa de tu papá. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos vernos?» La llamada de mi madre me dejó perplejo. Ella había estado fuera de nuestras vidas durante años, y ahora quería hablar conmigo. Acepté encontrarme con ella al día siguiente, sin saber que esta reunión iba a destapar un nuevo conjunto de secretos que pondrían nuestras vidas patas arriba de nuevo. Nos encontramos en un café discreto al otro lado de la ciudad.
Mi madre se veía diferente, más cansada pero con una determinación en sus ojos que no había visto antes. Después de los saludos incómodos, fue directo al grano. Daniel, hay algo que necesitas saber sobre Sofía. Hay una razón por la que ella se acercó a tu papá, y no es lo que parece. Mis pensamientos se detuvieron en seco. ¿Qué podía estar ocultando Sofía? ¿Qué sabía mi madre que yo no? Mientras esperaba su explicación, sentí que todo lo que había creído seguro se desmoronaba a mi alrededor. Hace un año, Sofía se acercó a mí en una conferencia, continuó mi madre. Al principio pensé que era una coincidencia, pero pronto me di cuenta de que no lo era. Ella sabía quién era yo y quería información sobre tu papá. No supe por qué hasta ahora, pero parece que todo esto es parte de un plan mayor. Mi mente corría, tratando de comprender lo que estaba escuchando. ¿Sofía había estado manipulando a mi papá desde el principio? ¿Por qué? Mi madre me entregó una carpeta llena de documentos. Estos son los registros que encontré. Tienen información sobre Sofía, su pasado, y su verdadero propósito. No quiero que tu papá se lastime más de lo necesario, así que necesitamos manejar esto con cuidado. Abrí la carpeta y comencé a leer. A medida que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, me di cuenta de que Sofía no era quien decía ser. Había secretos oscuros en su pasado, y ahora estaba claro que mi familia estaba atrapada en una red de mentiras mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Tenía que enfrentar a Sofía y descubrir la verdad, pero no estaba preparado para lo que iba a encontrar. La confrontación que se avecinaba iba a cambiar nuestras vidas para siempre, y no había vuelta atrás.